Buenas noches, mi nombre es Diana Sánchez. El mío, Karen Velasco. El día de hoy les vamos a hablar sobre el caso de Interbolsa. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué es Interbolsa y cómo empezó. Interbolsa es una de las empresas líderes en el portafolio del mercado bursátil. Inició sus operaciones en 1991 con el señor Rodrigo Jaramillo, quien es un empresario antioqueño. En 1997 el señor Carlos Ortiz fue vinculado a esta bolsa de valores, quien fue sancionado por la Bolsa de Valores de Bogotá por malos manejos. Años después también ingresó un inversionista italiano, quien también estuvo vinculado con los desfalcos o los fraudes de Parmalat. Aparte de esos inversionistas, pues ellos empezaron a adquirir o a comprar por medio de la bolsa de valores otras empresas como Coltg, Fabricato, EasyFly, entre otras. Uno de las actividades que fueron de fraude fue el maquillaje de las operaciones contables, donde existían test por determinados valores que compraban con la plata de los accionistas sin permiso de los accionistas. La manipulación bursátil, pues que realizaban cotizaciones en la bolsa y cuando generaban pérdida, ellos decían que las acciones estaban en 90.000 pesos. La insolvencia que provocaron, muchos de los accionistas de Interbolsa, al ver que ya no tenían una salida y que estaban en una quiebra, decidieron sacar su patrimonio y darse por quiebra para que cuando la justicia los fuera a requerir no tuvieran nada para que les quitaran. También se vio el caso de la falsificación de firmas expuesto por el señor Alonso Manrique, que dice que su socio, uno de los accionistas también, Corridori, falsificó sus firmas en varios repos y que la empresa Manrique y Manrique tenía una deuda en Interbolsa del 80%. La triangulación de dineros, ellos hacían préstamos por medio de Interbolsa Credit, un portafolio de inversión donde le prestaban a otras inversionistas, y a su vez esas mismas inversionistas volvían y le hacían créditos a Interbolsa. Una de ellas fue la clínica Candelaria, que le prestó 78.000 millones de pesos a Interbolsa para pagar un crédito en Bancolombia. Las operaciones de riesgo, donde en los balances los activos del fondo Premium Capital no aparecían ni en los estados financieros de Fabricato ni de Interbolsa Holding. También se hacían autopréstamos a los accionistas y tenían una deuda de más de 113 millones. La captación ilegal de los recursos, ellos contaban con unos fondos premium en Curazao, de los cuales reportaron 3 fondos, y había uno que era Premium Capital Fund, que nunca fue reportado en ninguna de los balances. Bueno, complementando lo que hablaba mi compañera Diana, entonces también que se evidencia en el caso de Interbolsa, comenzando pues también partiendo desde el ingreso del socio Carlos Ortiz. Ya tenía un antecedente ético de que pues tenía malos manejos. Aún así el señor Jaramillo decidió asociarse con él con el fin de buscar pues mayor crecimiento
de la compañía, en este caso de Interbolsa. Entonces eso también conllevó en cierta manera que los malos manejos del señor Ortiz se vieran influenciados ya al estar como socio en la firma. En la firma no, sino, perdón, en Interbolsa. Adicional que la triangulación de fondos permitió que se hicieran malos manejos en el tema de la información contable. ¿Por qué? Porque Interbolsa tenía, como decía mi compañera Diana, Interbolsa tenía las empresas que eran socias, que inicialmente, si vemos en las investigaciones en el transcurso pues, de lo que transcurrió con Interbolsa, inicialmente empezó a tener un crecimiento de acuerdo pues, a las actividades que iban realizando, a las inversiones que iban generando ciertos rendimientos o ciertos beneficios. Entonces lo que se hizo fue que incluso ya pasó de ser Interbolsa una empresa mediana a ya ser una de las mejores captadoras o con mayor inversionistas, que por un tiempo pues incluso la superfinanciera decidió ponerles como un límite, y fue cuando ellos crearon el grupo Interbolsa o Interbolsa Holding, que ya abarcaba las otras empresas para pues recurrir a generar como otras inversiones adicionales. Para el caso de Coltejer, lo que complementando con lo que Diana nos indicaba es que muchos de ellos o en Interbolsa lo que hicieron fue generar como una mayor estimación del valor de las inversiones, generando, o el valor de la acción como tal, generando que muchos inversionistas llegaran pues a adquirir las acciones porque pues estaban a un precio que generaba ingresos. Pero con lo que ellos no contaban, y también fue una parte en la que ya empezó a verse como el déficit financiero que traía Interbolsa, fue el tema de que pues a la hora de mirar las acciones de Coltejer cayeron y no pudieron pagar las deudas que tenían. Entonces también eso fue otro de los causales. También los fondos que quedaron en paraísos fiscales. Al estos fondos ellos crearlos o hacer la apertura, por decir, para el caso del fondo en Curazao, pues no había forma de que acá en el Estado colombiano pudiera hacer control de esos recursos. Entonces fue unos dineros adicionales que ellos tuvieron que no fueron reportados al Estado colombiano, por ende pues también se dio el desfalco. Adicionalmente, y ya trayendo más el tema de lo expuesto en la temática de la clase de teorías de contabilidad, vemos que una de las teorías que se puede reflejado en el caso de Interbolsa es la teoría de la agencia, donde se genera una asimetría de la información, o donde nos exponen que pues la información contable a veces pues se puede tomar asimétricamente, lo que genera la manipulación de un tercero en beneficio suyo, pero no en beneficio de la comunidad, o en este caso de los inversionistas y de las personas que requieren o que tienen operaciones contables con la compañía. Adicional, también vemos el paradigma de la toma de decisiones de Berkawi, que va enfocado en la toma de decisiones a partir de la información contable, ya que pues al tener una información contable no real, sino más asimétrica o más maquillada, o la contabilidad creativa, como también indica en la agencia, en la teoría de la agencia, partiendo de ahí pues también para la toma de decisiones, porque muchos socios, para el caso del corredor y que él indica que falsificaron firmas, pues no se evidencia, o sea, se evidencia esa mala parte a la hora de la toma de las decisiones. La no ética, la falta de ética, y también la responsabilidad de la firma de revisoría fiscal, que fue el principal responsable de la ética y la moral de esos estados financieros, o de esa manipulación de información. Y por este caso ellos fueron sancionados, la firma era Grant Thornton, ellos fueron sancionados y les cancelaron la firma debido a esto de hibridación o manipulación de información.
Entonces eso sería todo por el tema de Interbolsa, espero pues les hayan aprendido. Gracias.